¿Qué tal a todos, chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos la continuación del manga del Instituto de los Guerreros. Continuando con la historia, observamos un largo pasillo y luego de una de las puertas observamos salir a la señorita Jin y al prota acompañándola. Esta última, observando al prota de reojo, rápidamente le preguntaba si acaso se encontraba bien. El prota, mientras se rascaba la cabeza, le mencionaba a la señorita que se encontraba bien, pues cuando el titán lo sujetó lo había sujetado con moderación. En eso el prota recordó que el titán le mencionaba mientras sujetaba su báculo que no sabía cuánto tiempo le iba a tomar, pero intentaría terminar lo antes posible. Aún así, el titán siguió mencionándole al prota que sin embargo no tenía que esforzarse demasiado, pues cuando se trataba de obras maestras, él mismo era el que elegía cuándo terminarlas. En el exterior del edificio nos damos cuenta que ya se había hecho de noche, y en ese momento el prota le preguntaba a la señorita que ya que ese miércoles iba a ser festivo le parecía bien, sí, pero inmediatamente es interrumpido por esta. Esta le mencionaba al prota que estaba bien, ya que estaba pensando en dedicar ese día a prepararse para los exámenes escritos, por lo cual iba a consultar las pruebas de los exámenes para el prota, a lo que este chico rápidamente le mencionaba que por supuesto no tenía que preocuparse mucho por ello. La señorita, para romper el hielo, le mencionaba al prota que aún así ella creía que el padre de este era un gran hombre, y que aparte no podía creer que la operación de subyugación había sido mérito enteramente de su padre. Le preguntó al prota en ese momento si acaso este se había retirado y ahora se encontraba en el hospital, a lo que el prota simplemente decidió guardar silencio por unos segundos. Sin querer tocar el tema, el prota luego le mencionó a la señorita Jin que se iba a retirar, no tenía que llevarlo, por lo cual iba a caminar un poco para poder despejar su mente, a lo que la chica se quedó algo sorprendida por las palabras del prota y la actitud que este había tomado. Un rato más tarde observamos a una limusina que se movía por la ciudad a gran velocidad. Esta, que se encontraba bastante curiosa ante el caso, continuó buscando información hasta que consiguió algo relativamente importante. Resumen del caso: el 23 de agosto del año 2000XX, todos los miembros del equipo de incursión de Ganjong fueron lanzados hacia la mazmorra con el objetivo de acabar con esta primero. La mazmorra era el abismo hirviente. Hubieron dificultades debido a la falta de preparación e información ante esto, pero al final lograron capturar a Agres, el dueño de la mazmorra. La señorita se mencionaba que sí, eso era lo que ella había aprendido, pero si lo que dijo Arges es cierto, entonces estos aventureros, estos legendarios aventureros Raiders, terminaron tomando el crédito de otra persona. Y aunque ella no podía creerlo, tampoco Arges tenía motivos para mentir al respecto. Y por supuesto, para no ir tan lejos, comparando las habilidades del prota, es claramente comparable a que las habilidades de su padre eran tremendamente talentosas. Por lo cual, si las cosas eran así, era bastante seguro que en el pasado hubiesen ocurrido cosas como esas. Pero entonces, ¿por qué no se podía saber lo que estaba pasando dentro de las mazmorras desde el exterior? Además de eso, se trataba de un incidente bastante famoso. Inmediatamente se nos comienza a hablar acerca del cazador de dragones de los mercenarios. Sus habilidades eran sobresalientes y era el mejor aventurero de Corea en nombre y en realidad, pero sus grandes logros dejados en la historia resultaron ser conseguidos bajo manipulación, intimidación y extorsión. En ese momento la señorita se encontraba pensando que debido a todo eso John Seon se derrumbó debido a una lesión repentina y la verdad fue revelada. Fue entonces en ese instante que Jin terminó descubriendo algo y rápidamente se detuvo a pensar más minuciosamente en este incidente. La señorita, que continuaba buscando más información, terminó descubriendo una publicación en la cual se mencionaba que el padre del prota realmente fue la persona a la cual había sometido a Agres, y no en un principio como se había dicho que había sido a causa de 5 aventureros, sino que simplemente el padre del prota había acabado con Agres sometiéndolo por sí solo y había un testimonio que había presenciado todo lo que había sucedido ese día. La señorita, sorprendida, se encontraba pensando que entonces el padre del prota era esa persona, pero inmediatamente un mensaje terminó llegando a su celular. Esto era un mensaje de la academia que le mencionaba a la señorita que se habían enviado las puntuaciones de la prueba de rendimiento, por lo cual debería de comprobarlas inmediatamente. En las oficinas de la escuela de guerrero nos encontramos en la parte de estrategia y tecnología de mazmorras. Una persona se encontraba agradeciendo a la otra por su arduo trabajo. Era una señorita que se encontraba hablando a la otra persona mencionándole que era fin de semana, pero por su culpa no había tenido descansos, disculpándose con este llamándolo señor Kang. Esta señorita se llama John Seang, tiene 27 años y es instructora de magia de la clase 1 y 2 de la academia. El profesor que anteriormente había salvado a la señorita Jin procedía a mencionar que no tenía que preocuparse por eso, ya que era su primer año como maestra, y que por supuesto se necesitaba revisar bien la evaluación de los de primer año. La señorita, exhalando, mencionaba que si acaso era en serio, y eso era más trabajo de lo que ella pensaba, ya que el trabajo del maestro y el nivel de los niños eran incomparables a cuando ella iba a la escuela. La profesora le mencionaba al señor Kang que si acaso sabía que el primer premio para habilidades prácticas era para ese niño. El profesor en ese momento, sin darle mucha importancia, mencionaba que no creía que haya sido un resultado fácil de predecir después de todo. Mientras la señorita Jin observaba la información, se encontraba sorprendida preguntando si acaso era en serio. Se nos comienza a relatar en ese momento que actualmente existen 3 estudiantes que son llamados genios de primer año en toda la secundaria. Y por supuesto, casualmente los 3 son estudiantes de sangre mixta. El primero de ellos es Divine Choi.
aventurero de nivel blanco que heredó las habilidades de su padre, un espadachín con poderes mágicos heredados por parte de su madre elfa. El segundo lugar es Anisha Exer, y a pesar de que su sangre es mixta, su calidad de poder mágico y talento mágico superan a los elfos de sangre pura. Una chica que se considera capaz de alcanzar el nivel de un archimago en el futuro. Y por supuesto tenemos el tercer lugar, un niño fruto de la unión entre un humano y un enano, el cual posee la superfuerza y durabilidad de un enano y al mismo tiempo la agilidad y flexibilidad de un humano, todo en un cuerpo que heredó lo mejor de cada raza. Y este es conocido como Tyr Belkakson, su nombre coreano es Seon Seong-gang, y este es el aventurero prometedor con el mejor físico del mundo. En el segundo semestre quedó en el examen parcial en el primer lugar. En eso la profesora mencionaba que no dudaba que las habilidades de Chol Chol fuesen inferior a la de los otros dos, pero ¿no era normal que el propietario de las facciones ocuparan el primer lugar en habilidades prácticas? Y por supuesto, aunque el nivel de dificultad de la prueba era bajo, tomar el primer lugar con juego en solitario era algo realmente increíble. El profesor, mientras se encontraba tomando su té, preguntaba que si acaso no había ningún tipo de bonificación por los que jugaban en solitario, afirmando que ese chico, el que se encuentra en el tercer puesto, no solamente cuenta con su fuerza física, que bueno, para ese examen el chico había quedado en primer lugar después de todo, como ya lo había dicho. La profesora, algo sorprendida, mencionaba que en realidad por eso estaba un poco preocupada y también sentía eso. Tenía mucho talento y al mismo tiempo tenía las cualidades para ser un líder, solo que a Chol Chol no le importa en lo absoluto interactuar con otros chicos. Y él mismo había atacado a la mazmorra por sí solo, y los otros chicos le tenían miedo y no querían acercarse a él. La profesora mencionaba que si acaso no lo sabía, ya que en el futuro no, aunque estuviese en segundo año ya había un límite para estar solo y hacer las actividades en solitario. Y por supuesto para este sería de gran ayuda si por lo menos pudiese hacer un amigo, preguntándole al profesor que si acaso no creía eso. El profesor inmediatamente menciona que él creía que eso era un problema del cual no deberían de preocuparse demasiado, a lo que la profesora se quedó algo sorprendida. Mientras el profesor se llevaba sus papeles consigo para retirarse, le mencionaba a la profesora que a veces los niños son diferentes a lo que muestran a los demás. Le seguía mencionando a la profesora que no había nada excesivo en preocuparse por los estudiantes, pero en lugar de preocuparse tanto debería de tener algo de fe, ya que vendrían momentos mejores, mientras observamos al profesor sonreír. Luego de eso, el miércoles a las 11:30 am observamos a unos chicos que se encontraban caminando por una calle. Estos se encontraban bromeando y uno de ellos le preguntaba a su compañero si en serio ese tipo había dicho algo como eso. Pero fue entonces que por ir de distraído terminó tropezando con una persona mucho más alta que este, y en ese momento el chico volteaba furioso para ver de quién se trataba mientras preguntaba qué era lo que ocurría con ese señor, pero su compañero se encontraba todo asustado. Al notar de que se había topado literalmente con un fisicoculturista, el chico se quedó completamente pasmado y para el momento en el cual este había abierto la boca, todos se quedaron sorprendidos al escuchar que el chico se había disculpado de repente. Literalmente este chico de 2 metros se había disculpado y mencionaba que no había mirado por dónde iba, por lo cual estaba pensando en otras cosas mientras caminaba y terminó tropezando con este por accidente. Por supuesto, estos chicos al toparse con Seon Seon se quedaron completamente sorprendidos y el que había botado su café sobre la camisa de este se disculpaba y le mencionaba que él era el que se había equivocado. Fue entonces en ese momento que los chicos, viendo la oportunidad, rápidamente procedieron a salir corriendo del sitio, mientras que observamos cómo Chol Chol se mencionaba que en serio por qué tenía que pasarle las cosas con tan mala suerte tan seguido. En ese momento se nos menciona que el chico se encontraba extrañando a su madre. Tenemos un recuerdo de Chol Chol cuando se encontraba más joven y este se encontraba preguntando que por qué el tteokbokki era tan delicioso. La mujer con la cual se encontraba hablando se disculpaba con el chico y le mencionaba que su mamá no sabía cocinar, así que no podía hacerlo. Nos comienzan a relatar que ese chico era un aventurero coreano-estadounidense que había estado activo en el norte de Europa y había ganado una reputación espléndida. Y a menudo se le contaban cosas a Chol Chol acerca de los recuerdos con añoranza de su ciudad natal. Naturalmente el chico también sintió algo de añoranza por la cultura y la vida en Corea. Y por supuesto, ese ambiente de crecimiento lo ayudó a incrementar sus habilidades extraordinariamente tan fuerte como el acero. Y para cuando presentó el examen de admisión a la escuela de guerreros fue admitido exitosamente. Y pese a lo que se cree en un principio, la actitud de este chico es extremadamente introvertida. Mientras lo observamos quedarse en la parte de atrás de los asientos, este se encontraba pensando que quería hablar con el resto de sus compañeros, pero todavía no hablaba coreano con fluidez, por lo cual sentía algo de vergüenza. Incluso se preguntaba qué pasaría si estos se burlaban de él por su mala pronunciación. Se nos sigue mencionando que Chol Chol, a pesar de poder hablar un idioma extranjero, nunca le fue fácil hablar o comunicarse con extranjeros. Mientras observaba a sus compañeros a la distancia, este se mencionaba que odiaba completamente su personalidad, y de manera involuntaria terminó haciendo un ruido, el cual sus compañeros al frente, al escucharlo, rápidamente procedieron a disculparse con este por haber estado haciendo tanto ruido y rápidamente comenzaron a retirarse del salón.
Mientras se retiraban, Cheol se encontraba escuchando cómo se encontraban quejándose entre ellos discutiendo porque estaban hablando demasiado fuerte. Y por supuesto, debido a todo esto, luego del primer semestre, ese chico terminó convirtiéndose en un lobo solitario. Luego de todo eso, su pasatiempo principal y el favorito de todos era caminar solo por la ciudad de vez en cuando. En ese momento, Cheol terminó observando a dos chicos que se encontraban hablando y uno de ellos preguntaba si acaso habría asientos. El otro mencionaba que esperaba que no esté tan lleno para el día siguiente, mientras sentaban a lo que parecía ser una zona de videojuegos. Recordando las palabras de aquella mujer, esta le mencionaba a Cheol que cuando era niña solía ir a karaokes y a cibercafés de vez en cuando, y la comida que tomaba mientras jugaban era realmente deliciosa. Fue entonces en ese momento que Cheol se armó de confianza y terminó entrando al cibercafé para tomar un juego, pero en ese momento se sintió tan nervioso que se preguntaba si acaso estaban cargados ya porque no sabía cómo utilizar apropiadamente las maquinarias. En eso, detrás de él un chico se encontraba hablando por teléfono preguntándole a otra persona qué hora llegaría, ya que ¿qué clase de modales tendría este para llegar tarde después de haberlo despertado tan temprano para que llegara lo más antes posible? Cheol se encontraba nervioso intentando leer lo que decía en la máquina mientras podía observar las miradas penetrantes de todas las personas detrás de este. Las personas detrás de él incluso mencionaban que ese tipo se encontraba demorándose demasiado, por lo cual ya llevaban bastante tiempo esperando allí. Fue justo en ese momento que el grandote terminó resignándose y procedió a mencionar que todo eso era un montón de tonterías y lo mejor era que se retirara de inmediato. Pero fue entonces que justo en ese momento una persona terminó llegando por detrás de este y le mencionaba que si quería registrarse como miembro esa no era la forma correcta de hacerlo. Le continuó mencionando que eso era simplemente para cobrar y que para registrarse debería de ir a otro sitio, preguntándole incluso si acaso podía hablar coreano. Se trataba del prota que mientras observaba a Cheol le mencionaba a este que tenía que seguirlo ya que lo ayudaría a registrarse rápidamente. Mientras se encontraban en un ordenador, el prota le mencionaba al chico que no era necesario rellenar todo, solamente debería de rellenar los espacios en blanco con un asterisco y hacer clic en finalizar. Y por supuesto, cuando haya terminado el registro solamente tenía que ir a la máquina y recargarla. Tenía que elegir su asiento e iniciar la sesión. Ante la amabilidad del prota, el chico le agradeció a esta, a lo que el prota le mencionaba que no tenía que agradecerle nada, mencionándole a este que también tenía que divertirse un poco. El prota, observándolo de reojo, se preguntaba si acaso era un extranjero, pero hablaba bastante bien el coreano. Aún así, se preguntaba si acaso será la primera vez de este llegando a una sala de café de internet. En eso el prota mencionaba que la señorita Jin Se-rong realmente era bastante distraída, mientras que esta última se disculpaba con el prota y le mencionaba a este que iba a estar presente a las 2:30, disculpándose mucho con el prota. Mientras el prota ya se encontraba en su máquina, se encontraba pensando que si hubiese sabido que las cosas iban a ser así, entonces no habría despertado a las 9 en punto para llegar lo más pronto posible al sitio. O mejor dicho, simplemente hubiese ido al mercado negro antes de tiempo. En eso el prota, sacando lo que tenía en sus manos, se preguntaba qué era eso, mientras que observamos que es un artículo pero su nombre no está escrito por ningún lado. El prota nos comienza a relatar que lo había encontrado en la caja que se encontraba junto al jarabe real y se preguntaba para qué servía. Observándolo luego de haber terminado aquella incursión, el prota se mencionaba que era algo resbaladizo y que no creía que era algo para comerse. El prota, observando que las bolsas que se encontraban a su lado estaban llenos de ese artefacto, se mencionaba que bueno, cuando tenga algo de tiempo debería de investigar algo acerca de ello. Y por supuesto seguía mencionándose que vender algo que estuviese relacionado con las avispas reinas sería completamente acabar consigo mismo. Y mientras sacaba el colgante que le había entregado la señorita Jin, el prota se mencionaba que probablemente esa sea la única cosa que pueda convertir en dinero en ese mismo instante. Este es un objeto que tiene por nombre Sangre de Enkill, y es conocido como uno de los 3 desastres de la jungla de Igar. El Enkill es conocido como el tirano reptador de tierra, y en las últimas décadas se ha formado numerosos grupos de incursiones para someter al Enkill, pero ninguno de estos ha tenido éxito. Y los únicos productos que han logrado extraer de esta criatura han sido algunas escamas dañadas y pequeñas cantidades de sangre del mismo. Y luego de un tiempo se emitió la orden de prohibición de someter a esta criatura, por lo cual el valor de los artículos que ésta producían se habían elevado hasta el pico de los cielos. El prota, aburrido mientras se encontraba en su máquina, se mencionaba que se suponía que se encontrarían a la hora del almuerzo e irían al mercado negro por la noche, pero eso se había convertido en un completo desastre. Cheol terminó acercándose al prota nuevamente algo avergonzado y le mencionaba a este que no tenía asiento, mientras que se nos menciona que los introvertidos son especiales, pues notan cosas que otros no deberían de notar a simple vista. En ese momento el prota se encontraba mencionando que él había dicho que era la hora del almuerzo, ¿cierto? Entonces podía sentarse con él ya que su compañero no iba a venir de todos modos. Luego de eso, Cheol tomó asiento y comenzó a iniciar sesión en su cuenta mientras se mencionaba que no existía tal cosa como un juego que solamente pudiese jugarse en ese sitio, y se mencionaba que de hecho las especificaciones de ese equipo eran mucho mejor que las que tenía en su habitación. En ese momento el prota se percató de algo, y observando el ordenador de Cheol le preguntaba a este si acaso jugaba Héroes del Caos, a lo que el chico le mencionaba que sí.
Rápidamente el prota terminó observando y le mencionaba al chico que entonces sus rangos eran similares. El prota observando a Cheol le mencionaba a este que podía sonar un poco atrevido de su parte ya que era la primera vez que se veían, pero no tenía ningún amigo con el cual jugar, entonces le preguntaba si acaso le gustaría hacer dúo con este. Luego de esto se nos comienza a relatar que en todas partes en el centro de Seúl hay unas ruinas llamadas cicatrices, y en el momento del fenómeno de la adhesión fueron destruidas varias áreas por todo Seúl, y la mayoría de las áreas fueron restauradas con el tiempo, pero el área más cercana a la mazmorra quedó completamente desatendida, y el muro que separa la mazmorra de la ciudad cuando los monstruos escapan por encima de la barrera puede funcionar como un efecto de amortiguación. Sin embargo, en los últimos 20 años, no hay casos en los cuales los monstruos hayan salido de las barreras por su propia cuenta. En eso observamos a una persona que escuchaba una transmisión de alguien que le mencionaba que se encontraba en el puesto S11 y solicitaba el permiso para abrir y cerrar la puerta, a lo que el permiso fue completamente concedido. La puerta procedió a abrirse y observamos un vehículo que es un MGX-877. Y este es un vehículo especial de transporte de monstruos pequeños y medianos. Algo cansado, el conductor del vehículo mencionaba que cada vez que realizaban esa acción se venía aquel momento a su mente. Continuó mencionando que aquellos que estaban motivados ganaban mucho dinero capturando monstruos, y él se dedicaba a transportarlos y le pagaba muy mal. Su copiloto en ese momento, observando la tablet y los videos de Peguito, le mencionaba a su compañero que bueno, no era mal comienzo después de todo. Continuó mencionándole al chico que si estaba insatisfecho entonces tenía que renunciar y volver al servicio. Esta chica se llama Jovena, tiene 31 años y es trabajador especial perteneciente a la Asociación de Aventureros, y es un aventurero de rango oro retirado por una lesión en su ojo. Esta le preguntaba a su compañero que por qué había venido a ese trabajo en primer lugar. Este chico tiene por nombre Son Sean Wang y tiene 22 años, es un ex líder y actualmente es un trabajador de las áreas especiales de la Asociación de Aventureros. Es un antiguo aventurero de Donghang y no padece ninguna lesión. La chica le mencionó a su compañero que apenas obtuvo su licencia pero no tenía las habilidades para encontrar una pieza decente. Le preguntó al chico que si acaso no creía que podría ganar más dinero que un empleado de la asociación. Este rápidamente le mencionaba a su compañera que no tenía que decir algo como eso, solamente estaba lloriqueando un poco, a lo que la chica le mencionaba que debería de quejarse un poco menos. Justo en ese momento el chico terminó observando algo justo delante de él y terminó frenando el vehículo de golpe, a lo que su compañera le preguntaba a este que qué era lo que estaba sucediendo. Algo confundido el chico preguntaba si acaso algún monstruo se había escapado, a lo que la chica le mencionaba que no tenía que decir algo como eso. La chica bajando del vehículo le mencionaba a su compañero que tenía que informarle al centro de que habían realizado una parada de inspección y rápidamente terminó cerrando la puerta del vehículo mientras procedía a sacar su arma. El chico, acatando las órdenes, rápidamente procedió a mencionarle al líder de operaciones que habían detenido para una verificación, a lo que este rápidamente le mencionaba que estaba bien. Observando su celular, el chico mencionaba que pasara lo que pasara, la líder se encontraba con él, así que todo estaría bien, o no, mientras observamos lo que parecía ser un manchón de líquido rojo en la ventana del vehículo. El chico todavía seguía inmerso en sus pensamientos, mencionándose que si no fuera por su lesión, entonces podría haber ascendido aún más. Justo en ese momento la puerta del vehículo termina abriéndose y el chico le preguntaba a su líder si acaso había terminado, mientras que otra persona terminó subiendo al vehículo y mencionaba que no había sido gran cosa. Y mientras observamos que la antigua jefa se encontraba ya completamente desvivida tirada en el suelo, la persona que había subido al vehículo mencionaba que aunque fue una reacción bastante rápida, no había sido para nada sobresaliente, aunque no le pareció un poco extraño para ser la reacción de un funcionario público. Esta preguntaba que si acaso actuar y evitar no eran cosas diferentes, ¿o sí? Observando la tablet, esta mencionaba que había una lista con los especímenes enumerado y de paso todo estaba ahí completo, mientras que el chico se encontraba atemorizado por esta persona que se había subido al vehículo completamente cubierta de líquido rojo. Esta persona inmediatamente le preguntaba al chico que por qué se encontraba petrificado, mencionándole a este que tenía que pisar al acelerador si no quería que también terminase desvivido como lo había hecho su compañera. Luego de haber ganado la partida, el prota mencionaba que estaba completamente cansado y justamente habían terminado la partida para el momento de la comida, mientras observaba a su compañero comer. El prota le preguntaba al chico que si acaso estaba bueno y le mencionaba que ese tipo de comida en ese sitio era bastante buena, al mismo tiempo le afirmaba al chico que era un excelente jugador. El prota mientras comía le mencionaba a su compañero que no sabía que tenían la misma edad, ya que aparte de que este era delgado también era bastante alto y tenía un cuerpo muy fuerte. Mientras el prota le preguntaba a Cheol a cuál escuela iba, este último comenzó a sonrojarse un poco, pero justo en el momento en el que iba a responder tuvo que guardar silencio al sentir como todo el suelo comenzaba a estremecerse lentamente. Las personas presentes en el cibercafé se preguntaban si acaso estaba sucediendo un terremoto o algo similar, todos se encontraban preocupados.
Cheol Cheol en ese instante le preguntaba al prota que si acaso ese sonido en el exterior no era de una explosión o algo similar, a lo que el prota rápidamente se alarmó un poco. Las personas del cibercafé se encontraban preocupadas preguntando si acaso lo que estaba sucediendo no era algo bastante loco. Al salir al exterior terminaron observando un camión que se había estrellado en contra de un edificio. Las personas que estaban grabando se encontraban preguntando si acaso había alguna especie de borracho a plena luz del día, y que el camión había arrastrado todo eso hasta el sitio del edificio. En eso las personas que estaban observando, uno flaquito le preguntaba a su compañero que si acaso no deberían de denunciar ese incidente primero, a lo que el otro que estaba grabando, como todo el que grababa no hace nada, procedió a mencionar que había mucha gente presente, por lo cual ya alguien tuvo que haberlo hecho. La señorita que iba en el vehículo mientras se encontraba en la cima del edificio procedía a mencionar que era una pena, ya que ella quería bajarse si fuese posible en Gangnam, y preguntaba que si acaso quería que regresara, ya que aún no los había visto después de todo y quería observarlos un poco. La persona al otro lado de la línea la regañaba y le mencionaba que en unos minutos sonarían las alarmas y enviarían a los aventureros, a lo que esta última, siendo pucheros, procedía a mencionar que si acaso estaba seguro de que no los atraparían. Pero fue entonces en ese momento que el celular terminó siendo colgado y la chica, bastante triste, procedió a mencionar que estaba bien, iba a hacer lo que le habían pedido en un principio, no tenía que preocuparse por nada más. Vemos entonces en ese momento que la grieta que se encontraba en la parte superior del vehículo, de entre la misma salían las manos de algunas criaturas. Y en ese instante la chica procede a mencionar que entonces para ese punto los niños ya estaban despiertos, mientras observamos a todas las personas que se habían reunido para ver el incidente como se encontraban sorprendidas ante lo que estaba justo delante de ellos. Eran monstruos amenazantes con formas humanoides y poseían un solo cuerno. Estos monstruos son conocidos como terror del alma. Dependiendo del nivel de crecimiento, el número de cuernos aumenta y el nivel de riesgo varía según el número de cuernos que la criatura posea. La chica, procediendo a hablar con la persona, le preguntaba a este que si acaso había apostado unas 50 personas, mientras sonreía maliciosamente mencionaba que ella también quería apostar. Y mencionaba que ella esperaba que por lo menos 100 personas terminasen pereciendo antes de que llegue el grupo de rescate, mientras que observamos cómo estos monstruos cargaban en dirección hacia las personas que ahora huían despavoridas del sitio. Un chico, sin poder hacer más, rápidamente fue tomado por la cabeza por una de estas criaturas y antes de que pudiese hacer algo, pues ya nos imaginamos el resto. Su compañero que se encontraba al lado de este quedó completamente petrificado del miedo. Y todo esto mientras una de las criaturas cargaba en dirección hacia este y el resto de chicos presentes. Justo en ese preciso instante una persona pasó moviéndose entre ellos a una gran velocidad y terminó colocándose justo delante de la criatura para luego proporcionarle una poderosa patada voladora en todo el rostro a la criatura. Las personas se quedaron sorprendidas al ver cómo este chico de una simple patada había arrojado unos cuantos metros hacia atrás a ese monstruo, el cual ahora se encontraba retorciéndose en el suelo. Volteando a ver a los civiles, el prota les preguntaba a estos que qué era lo que estaban haciendo. Tenían que correr, tenían que largarse del sitio inmediatamente. Esto hizo entrar a los chicos en razón, los cuales rápidamente procedieron a escapar del sitio. Pensando en la situación, el prota se mencionaba que esos tipos los había visto un par de veces, son terror del alma. E incluso ese que estaba enfrentando tenía un solo cuerno, por lo cual no era tan amenazante, pero justo en ese momento el prota se quedó sorprendido al ver cómo una motocicleta se dirigía peligrosamente hacia este. Sin más alternativa, el prota tuvo que esquivar el vehículo rápidamente y para el momento en el cual este se había reposicionado, terminó observando a un terror del alma de 2 cuernos que se acercaba peligrosamente a este. Viendo a la criatura, el prota mencionaba que entonces iba a comenzar a volverse loco. Antes de que la criatura pudiese atacarlo, el prota terminó proporcionándole una poderosa patada en el rostro a la criatura, pero justo en ese preciso instante el prota tuvo que esquivar el ataque de la criatura, que al parecer no resultó tan afectada por el golpe que el prota le dio. En eso se nos comienza a relatar que el promedio de vida de un terror del alma con cuernos es de unos 5 a 6 años. Y la mayoría de estos termina sus vidas con un solo cuerno. Mas sin embargo, una minoría, tratándose del 8%, tienen 2 cuernos, las capacidades reproductivas, más longevidad y además de esto adquieren habilidades que multiplican por varias veces su fuerza física y otras habilidades. Este monstruo rápidamente procedió a pegar un fuerte grito atemorizante. El prota en ese momento se encontraba pensando que era rápido y fuerte, pero no lo suficiente, entonces tendría que derrotarlo, pero bueno, habría alguna manera para la cual este pudiese conseguirlo. En ese momento, mientras observamos la pierna del prota temblar, el chico se mencionaba que el problema era la firmeza. Recordando el tanque del primer capítulo, el prota se mencionaba que comparado con ese supuesto tanque, esta criatura es al menos 3 o 4 veces más fuerte. Pero por supuesto, aún así, si tan solo tuviese al menos un equipo con el cual luchar, el prota podría tener algún tipo de ventaja. En ese momento, la criatura de 2 cuernos decidió cargar con un poderoso puñetazo hacia donde estaba el prota, golpe el cual el prota terminó esquivando satisfactoriamente mientras observamos cómo la criatura terminaba incrustando su puñetazo en la pared de concreto que se encontraba justo detrás del prota. Aterrizando exitosamente, el prota veía toda la destrucción que la criatura había causado con un solo puñetazo. Se nos menciona en ese momento que ese terror del arma con cuernos de oveja posee un nivel de peligrosidad de 3 estrellas. Inmediatamente el prota comenzó a buscar por sus alrededores y rápidamente terminó encontrando un cartel de prohibición que había quedado arrancado y se encontraba tirado en el suelo.
Rápidamente el prota decidió pisarlo para terminar rompiendo este último y convertirlo en una vara de metal parecido al bastón que este utilizaba para pelear en las mazmorras. El monstruo de 2 cuernos rápidamente decidió cargar nuevamente hacia el prota, pero este último ahora se encontraba preparado con un arma aunque rudimentaria, pero lo suficientemente efectiva como para intentar darle pelea a esta criatura. Pese a lo que el prota esperaba en un principio, la criatura terminó afirmándose muy fuertemente en el suelo y luego pasó disparado por encima del prota, esquivando a este último, dejando al prota sorprendido y preguntándose qué era lo que estaba pasando. Justo en ese momento la criatura terminó aterrizando peligrosamente por detrás del prota, mientras que al parecer un grupo de civiles se encontraba detrás del prota. Era un grupo de niños los cuales se habían quedado completamente petrificados al ver a la peligrosa criatura delante de ellos. El monstruo con cuernos decidió atacar primero a los civiles más indefensos y cuando estaba a punto de acabar con ellos con un fuerte y poderoso puñetazo, se nos menciona que el nivel de riesgo de ese monstruo, es decir, la diferencia entre 2 y 3 estrellas, era realmente enorme. Ya que estos tienen un poder destructivo básico, estos monstruos no tienen ningún tipo de razonamiento humano. Y por estas mismas razones los seres humanos ordinarios son literalmente masacrados por estas criaturas. Justo en ese momento observamos un líquido rojo gotear en el suelo. Se nos menciona que incluso entre algunos aventureros más habilidosos sería extremadamente imprudente luchar contra estas criaturas sin ningún tipo de equipamiento o magia auxiliar. En esto observamos cómo el puñetazo del monstruo había sido detenido por la mano de una persona, mientras se nos menciona que la única excepción a toda regla era esta. Observamos a Cheol, el cual había detenido el puño de la criatura y rápidamente había decidido contraatacar a este con un propio puñetazo, el cual lo mandó volando hacia atrás para así proteger a los niños que habían escapado. Lo que podría contrarrestar a estas criaturas sería mejorar las cualidades físicas a través del entrenamiento o simplemente ser un tanque de primera categoría. Mientras observamos a la criatura aferrarse al suelo para frenar el empujón que le había dado Cheol, este último se encontraba pensando que lo había empujado con fuerza, pero era un monstruo de 3 estrellas, el cual es difícil asestarle un golpe crítico sin equipamiento. Fue justo en ese momento que Cheol terminó percatándose de algo que lo dejó sorprendido, mientras que la criatura seguía pegando fuertes gritos atemorizantes. Se trataba del prota que venía por detrás de la criatura mientras le mencionaba a esta que era una cosa molesta, preguntándole que hacia dónde estaba mirando. Fue entonces en ese momento que el prota terminó asestando limpiamente un poderoso ataque en la cervical de la criatura, dejando a esta última completamente indefensa ante el ataque del prota. Cheol se encontraba sorprendido mientras observamos a la criatura caer en el suelo y al parecer esta última había quedado desvivida luego de recibir el ataque del prota. En ese momento el prota se encontraba tomando aire y observando a su compañero, pero rápidamente algo terminó llamando la atención de ambos chicos que los dejó completamente sorprendidos, y era una explosión que se había hecho presente en el sitio a pocos metros de donde ellos se encontraban, literalmente a la vuelta de la esquina. Cheol observando al prota se preguntaba quién era ese chico y rápidamente procedió a hablarle al prota mencionándole que el equipo de rescate tardaría un poco más en venir. Observando su celular procedía a mencionar que ya se había activado la alerta de desastre, pero fue demasiado repentino. Y por supuesto, mientras el equipo de rescate no llegase pronto, muchas personas terminarían siendo desvividas y habría muchos heridos. En eso Cheol quería decirle algo al prota, pero realmente no podía, y se nos comienza a relatar que ese chico sabía cómo utilizar el grito de provocación, y eso era algo básico de saber entre los tanques. Ese es un grito de alta frecuencia, una técnica que atrae la atención de los monstruos a su alrededor. Y por supuesto, como un aspirante aventurero, él ya debería de estar preparado, mantener la atención de los terrores del alma sobre él hasta que llegue el equipo de rescate. Cheol intentaba decirle esto al prota mientras le mencionaba que una vez dentro del edificio, se nos menciona entonces que Cheol se encontraba pensando que cómo podía decirle al chico que tenía delante que arriesgara su vida junto a él, solamente había jugado con esto unas pocas horas. Fue justo en ese momento que el prota terminó llamando la atención de Cheol, sacándolo de sus pensamientos mientras le mencionaba a este, le preguntaba que si acaso él era un tanque. El prota le preguntaba que por qué no seguía haciendo eso, ya sabía, lo de gritarle a los monstruos para que estos terminasen acercándose a él. Algo avergonzado, Cheol le mencionaba al prota que eso sería demasiado peligroso, a lo que el prota le mencionaba que se suponía que era lo que debería de hacer de todos modos. El prota le preguntó directamente a Cheol que bueno, si fuera él estaría un poco preocupado por hacerlo solo, preguntándole si acaso no estaba solo de todos modos. Sonriéndole el prota le mencionaba que lo hacía bastante bien, pero también tenía que pensar un poco en su protección. El prota le mencionaba a Cheol que estaba todo bien, mientras se mencionaba que de alguna manera estaba fingiendo ser un aventurero, pero de alguna manera no se sentía para nada mal. Y mientras el prota recordaba a su padre cuando este se encontraba entrenando en el patio de su casa, se mencionaba que si lo iba a hacer entonces iba a imitarlo correctamente. Fue entonces que cuando el prota tomó la decisión y Cheol estaba completamente seguro de confiarle su espalda al prota, el prota le mencionaba a este que entonces no tenía más tiempo que perder, mencionándole al chico que era momento de comenzar con el ataque. Chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Por favor recuerden regalarme un like, un comentario y compartir este video para ayudarme a llegar a muchas más personas y al mismo tiempo apoyar el contenido del canal. Recuerden que si han
llegado hasta esta parte del video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase terror del alma. De esta forma sabré que se quedaron hasta el final del video, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo. Al mismo tiempo participarán por los saludos en un próximo video, y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.